Hola a todos, soy María Elena Vizcarra, soy integrante del grupo Eduple MOOC, justo para tratar con ustedes sobre los entornos personales de aprendizaje. Somos de la ciudad de Moquegua, que queda al sur-oeste de Perú. Y vamos a tener como una invitada especial a la licenciada Rosemary Vera. Ella es integrante de la Dirección Regional de Educación Moquegua, especialista en todo lo que es formación docente. Rosemary, bienvenida a este grupo de trabajo que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, en primer lugar un saludo, Malena, para ti y para todas aquellas personas que van desarrollando este tipo de capacidades en estos cursos y bueno, a disposición para poder socializar algunos temas de interés que nos conllevan a esta reunión. Miren, en primer lugar lo que queríamos saber es qué tipo de redes más o menos se están desarrollando acá en Moquegua y cómo es que estas redes, por ejemplo, están llevando a positivo a todo lo que es el entorno personal del docente. Bueno, efectivamente aquí en nuestra querida región ya este tipo de experiencias de fortalecimiento de las redes educativas ha desarrollado una serie de procesos y digamos que ha tenido como un histórico, ¿no? Puedo recordar a aquellos maestros de las zonas rurales, quienes motivados y entusiasmados por el hecho de compartir las diferentes experiencias desde sus contextos, decidieron agruparse en lo que significaron las redes rurales. Ello permitió consolidar producciones, como por ejemplo cuadernos interculturales de la región, generar expectativas y responder a las propias inquietudes de los niños de las zonas rurales, ¿no? Generar sus propias capacitaciones. Entonces fue una experiencia muy buena que dio lugar a que se integraran los maestros, ¿no? Luego en lo que es la formación magisterial, ya formando parte del Instituto Mercedes Cabello Carbonera, se consolidaron las redes del sur. Ello constituía a los institutos pedagógicos del sur, quienes dieron cuenta del impulso que debía dárseles, por ejemplo, a la práctica profesional, a la investigación, al desarrollo de las propias capacidades y desempeños de los futuros maestros. Fue una etapa muy importante, se desarrollaron congresos, eventos muy interesantes que consolidaron los desempeños en los maestros de la formación magisterial. Lo que tú acabas de decir, por ejemplo, nos estás indicando que ha habido nuevos aprendizajes de los docentes en relación ya al hecho mismo de participar en una red, ¿verdad? ¿Y qué otros tipos de aprendizajes más se ha logrado en estos docentes? Bueno, la situación de orientar ya el trabajo, digamos, sobre un enfoque claramente definido, llevado a la concreción, es, por ejemplo, recordar que ahora vemos el enfoque que tiene que ver con la reflexión, con la participación y con la colaboración que cada maestro ha reconocido importante, ¿no? Entonces, ello de sobremanera va dándole un impulso al desempeño del propio maestro, aquel que, viéndose en el espejo de su práctica, va dando cuenta que no todo está favorable, sin embargo que también tiene logros, y sobre ello que va encontrando en la práctica pedagógica va planteando nuevas alternativas. Pero no lo hace solo, sino necesita siempre de un pequeño grupo, de un contexto, de un equipo, ¿no? Y así aprendemos unos de otros. Y así es como se van desarrollando mejoras colectivas, se van socializando aprendizajes, es decir, parte de una concepción de entender una mejora de los desempeños profesionales del maestro, ¿no? Entonces, podemos decir que el impacto de este aprendizaje en los docentes ha sido fructífero. ¿Y cómo se ha dado cuenta de este impacto a través de algún seguimiento o de un monitoreo? Como estábamos manifestando, pasamos de tener un periodo
donde el trabajo es mucho más individual, repetitivo, sin una claridad en el enfoque, a una fase en la que socializamos las situaciones positivas y negativas de la práctica y asumimos nuevos retos, miramos nuevos escenarios futuros, ¿no? Planteamos estrategias. Ello va haciendo que el maestro vaya pasando por un proceso de transformación, como lo hemos visto nosotros en nuestra región. Es decir, ya no es un maestro muy individualizado, sino es un maestro que sabe trabajar en equipo, es un maestro que plantea retos, que visiona nuevas acciones, digamos, a favor de la educación, un maestro que investiga, un maestro que quiere romper paradigmas y un maestro que definitivamente camina para el logro de los aprendizajes de sus estudiantes, ¿no? Creo que estos aspectos que tú nos estás indicando son muy buenos para nuestra región, porque efectivamente se necesita un profesor investigador, se necesita un profesor cooperativo, ya no individualista. Y creo que este salto que estamos dando va a beneficiar tremendamente a los alumnos. La pregunta que te hago, Rosemary, es en relación, por ejemplo, a cómo se puede reducir la brecha digital entre, por ejemplo, los colegios estatales con los particulares, porque de todas maneras es muy diferente hablar de la zona rural de la zona de ciudad. Bueno, hay que tener bien claro cuál es el enfoque de generación del conocimiento que nosotros queremos en los maestros. Ello en primer término, porque luego iremos viendo una serie, digamos, de pasos y de procesos que habría que dar para cortar estas brechas, ¿no? Moquegua es una región pequeña, llena de oportunidades, ¿no? De aspiraciones, de entornos a favor, que les permiten establecer, digamos, unos pasos para poder lograr. Entonces, en primer lugar, como te manifestaba, es una concepción de cuál es el procedimiento para el desarrollo del conocimiento en los maestros. O sea, un modelo que va a ir desde, en primer lugar, desde la reflexión personal, desde el entender que hay que desarrollar las propias competencias en los maestros, ¿sí? Y que además se cimienta desde una política nacional y regional. En primer lugar, la normativa. Luego, también tendremos lo importante que es generar los espacios y las condiciones, ¿no? Una de las condiciones obviamente es equipar a las escuelas rurales con las mismas posibilidades que tiene una escuela urbana. Eso quiere decir unas tecnologías que estén acorde, ¿no? Moquegua ya ha ido dando pasos muy importantes. Por ejemplo, tienen las salas de cómputo solamente, ya tenemos las computadoras 1 a 1, las XO, ¿no? El internet ya está presente en las instituciones, además tenemos materiales de robótica, es decir, hay una serie ya de posibilidades que se van dando, tanto en lo urbano y tanto en lo rural, pero tendríamos que pasar a otro espacio. De nada nos sirve tener un contexto favorable, un entorno a favor, si no tenemos un elemento primordial que es el maestro. Este maestro que se reconoce como elemento fundamental de la transformación de la educación, que reconoce en él su rol trascendental y ha puesto en el centro la mejora de sus desempeños. Es decir, ser un buen maestro por la misma práctica pedagógica que realiza. Entonces, este maestro analiza que tiene todas estas posibilidades, inmediatamente las va incorporando al desarrollar en primer lugar las competencias de uso personal y luego va a poder poco a poco incorporarle su práctica pedagógica, ¿no? Y la última reflexión que podríamos hacer de los docentes en relación a esto de los entornos personales de aprendizaje, porque ya no tanto es enseñar, sino sobre todo aprender, ¿no? Que nuestros alumnos aprendan. Entonces, ¿cuál es lo que podríamos decir en ese aspecto, Rosemary? Bueno, vemos que el desarrollo de las competencias es una expectativa y una demanda mundial. Los jóvenes y las futuras generaciones, para poder incorporarse al mundo en realidad que se nos ha aperturado ahora, necesitan
el saber hacer, el saber convivir, es decir, todo el compendio de estos pilares de la educación. Y entonces, al poder entender nosotros que las competencias cada vez son mucho más amplias, que no solamente se refieren a un manejo cognitivo, sino que más bien tienen que ver con la gestión de tu aprendizaje, ¿no? Gestionar, el aprender a aprender, con el conocimiento digital que ahora lo exige todo el mundo, ¿no? Con el desarrollo de lo que significa la ciudadanía para aprender a respetar los deberes y los derechos en una sociedad nuestra que queremos seguir manteniéndola y seguir construyendo. Surge el otro elemento importante que hemos visto que en algunos tiempos como que se está perdiendo, que es el aspecto del desarrollo de la parte personal, de la parte valorativa, el desarrollo de la inteligencia emocional, que es básica en aquellos que nos reconocemos maestros con la importancia de formar seres humanos, de formar personas para una sociedad que obviamente a veces está doliente de muchos aspectos. Entonces, por ello, es ese maestro que tiene que encontrar la verdadera dimensión de lo que significa ser un profesional en la educación, que no solamente es el hecho de manejar la ciencia, ¿no?, que es obviamente necesaria en estos tiempos, sino más bien de manejar su propio ser, ¿no?, con el interés, con la motivación, con la ética, con la eficacia del dominio de su propia inteligencia emocional, para luego poderlo plantear y poderlo trabajar en un escenario favorable, en los contextos que le toque desempeñarse, ¿no? Entonces yo creo que eso es un reto que de un tiempo a la fecha a veces se olvida, ¿no?, y se centra más en el tema cognitivo, sin embargo, descuidando lo otro que es tan relevante en nuestra humanidad. Y es que tenemos definida, ¿no?, una educación que es aquella que tiene que transformar una sociedad, y efectivamente la sociedad en estos tiempos necesita del fortalecimiento de esa otra dimensión, pero con la connotación que ahora conversábamos, que es el tema de ir viendo con una mirada mucho más amplia qué es lo que pasa en el mundo, qué nos demanda la sociedad actual, ¿no?, qué nos está demandando los estudiantes que tienen hoy en día otro tipo de expectativas de nosotros, que tienen otro tipo de inteligencias, y es que el maestro, si no reconoce la importancia de todas las tecnologías, la importancia de todas las otras formas de aprender, estilos de aprender, ritmos de aprender, y los materiales y los equipos que ahora están incursionando en toda la vida, digamos, de la humanidad, si no miramos esos escenarios futuros, prácticamente los maestros no vamos a atender como debe ser a las generaciones, ¿no? Entonces, por ello la importancia de lo digital, ¿no?, en que el maestro tiene que lograr su propia competencia, tiene que incorporar este tipo de herramientas, porque tienen que ser herramientas dentro de su práctica. Estos son parte de los retos que ya asumió el docente Moquegua, pero que también vamos a tener que siempre tener puesta nuestra mirada en el futuro. Muchas gracias. Gracias a ti.